para el lado del arroyo y estaba colorado el arroyo, pero totalmente rojo, parece un arroyo de sangre, porque, o sea, nunca lo vimos así en estas condiciones. Estamos manejando un fenómeno geológico especialmente intenso, por lo que pido a los isleños que primero y ante todo mantengan la calma. Temblores todo el tiempo desde hace ya unos días. Es algo continuo, cada 5 minutos y no se detiene. Toda la isla está traumatizada. Para algunos hay una explicación científica en torno a lo que existe alrededor o en las laderas de estos ríos, que casualmente se han visto con estas características en 3 países. Por otro lado, hay quienes apelan a las explicaciones religiosas y sí, van casadas con parte de lo que manda la Biblia, la palabra santa. Hoy le quiero dar la bienvenida a Luis Aruquipa, él es presidente de Iglesias Evangélicas, nos acompaña de manera presencial, lo saludamos de manera inicial. Explicamos a la gente qué puede estar pasando. Muchas gracias, querida Denise, ¿no? Luciana. Evidentemente, soy el pastor Luis Aruquipa Carlo, presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas de Bolivia. Y quiero explicar esto más o menos en el contexto bíblico, en Mateo capítulo 24, ¿no? Que nos dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus, ¿no?, de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué quiere decir? Jesús nos habla y nos describe sobre señales cósmicas y sobrenaturales que ocurrirán antes de su regreso, aunque algunos podían interpretarlos como fenómenos astronómicos o incluso manifestaciones que podían ser confundidas con avistamientos de ovnis. El mensaje central es claro: los eventos sobrenaturales de los últimos tiempos culminarán con la aparición de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que hasta que se predique la palabra de Jesús, ¿no? La palabra de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros vemos todo esto sobre la que nos comentaban, sobre las aguas rojas, se tiñen, y evidentemente anteriormente a los evangélicos nos veían como supersticiosos, ¿no? Pero actualmente nos formamos académicamente, estamos formándonos en universidades, ¿no?, tanto privadas como públicas, ya hay profesionales y lo vemos de una manera más académica, supersticiosamente ya no, académica. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver que la erosión natural de las rocas ricas en hierro que se encuentran en las montañas o en las cuencas hidrográficas del río pueden dar ese color rojo, ¿ya? Fenómenos como lluvias intensas que lavan grandes cantidades del suelo mineral hacia los ríos nos dan ese color rojo. Procesos volcánicos cercanos que depositan cenizas y minerales en el agua nos dan ese color rojo. Y como en el alto, mataderos clandestinos cerca al río nos dan ese color rojo. Entonces ustedes ven, ya no es algo sobrenatural, ya no es algo supersticioso, sino es algo académico, que lo podemos ver científicamente. Muy bien, permítanos por favor, señor Aruquipa, justamente usted ha mencionado que hay una posición científica. Vamos a conocer también esta explicación gracias a Roger Carvajal, quien es científico, que nos explique qué piensa usted, señor Carvajal, acerca de estos fenómenos que se están registrando en el mundo. ¿A qué se deben? Buenas noches. Bueno, es importante tratar este tema porque nos muestra la importancia de tener una visión alrededor de lo que está ocurriendo en el mundo, que es el daño a los recursos hídricos, ¿no? Se está afectando un recurso importantísimo que es el agua por varios mecanismos que habría que describirlos. Bueno, el tema de los ríos rojos que han aparecido este tiempo en Argentina, tampoco en Perú, algo en Bolivia y otros lugares, es algo recurrente, no es algo que haya aparecido la primera vez, ya se han visto muchas veces, porque depende de las causas. Una causa muy interesante que parece que es la que ha ocurrido en Argentina son los pigmentos y tintes que se utilizan en las empresas, en las fábricas, sobre todo de cuero y de telas, que se vierten a los ríos, ¿no? Esto habitualmente las empresas lo hacen de noche, que no se ve así rojo, verde o azul el agua, pero parece que ha habido una descoordinación y se ha echado de día este material y bueno, ha teñido y a la vista de todos como un pigmento rojo que mucha gente espantada pues parecía sangre y todo esto, que bueno, la gente se alborota fácilmente.
Entonces los pigmentos de las empresas están causando esto en muchos lugares del mundo, pero tienen ese cuidado, ¿verdad?, de ponerlos en eso. Otra causa fundamental es la que señalaba el pastor. Hay muchos cerros que tienen contenidos de matitas, son pigmentos, son tierras, tiene ese color rojo, que por la erosión de la lluvia, en un momento algún bolsón de esos se suelta y cae al agua, y bueno, tiñe por un largo tiempo, horas, en los cuerpos de agua y se vuelven rojos. Y la gente puede tener una cantidad de ideas alrededor, pero se sabe que son de las tierras. En el primer análisis se puede verificar esto fácilmente. Otra causa es aquellos ríos pequeños, obviamente, que están cerca de los mataderos. Los mataderos, de diferente orden, grandes o chiquitos, liberan la sangre a los ríos. Y cuando ocurre que, bueno, hay una masiva liberación, poner muy grande, bueno, se mancha de sangre esto, y la diferencia con los otros es que tiene un olor muy específico de sangre que se putrefacciona rápidamente y ocurre sobre todo en el Alto. Antes ocurría mucho en La Paz. De niños veíamos eventualmente el Choquiapo teñido de sangre rojo. Era la sangre que se liberaba del matadero. Pero el matadero ha sido trasladado al Alto y ahora se tiñen el río Seco y otros ríos que van al lago Titicaca. Pero obviamente es sangre y cuando deja de echarse la sangre del río, bueno, se acaba ese color. De todos modos, eso es contaminación. En el mar también ocurre esto. Hay una cosa que se llama la marea roja, que en realidad son a veces proliferación masiva de unas microalgas llamadas dinoflagelados, que tienen este pigmento, entonces manchan las orillas y la gente obviamente este tiempo ni se baña ni toma esa agua, pero algunas especies del mar, sobre todo estas especies bivalvas, crustáceos, capturan a los dinoflagelados, los filtran, los retienen, no les hace daño a ellos, pero cuando uno se los come, estos dinoflagelados, a estos crustáceos, que son conchas, diferentes cosas que gusta a la gente, pues se puede intoxicar. La intoxicación puede ser grave. Entonces, para todo hay una respuesta científica, que son evidencias que se han estudiado, que están definidas en libros. Los hidrólogos las estudian bien, los biólogos también, y esto es, la gente tiene que conocer, y es importante que la gente conozca porque así no está especulando. No se olviden ustedes que la mejor manera de empoderar a las sociedades es con conocimiento, mejor es conocimiento científico, de modo que puedan interpelar a las autoridades, al Estado, y generar discusiones que van a llevar a soluciones, no simplemente a espantarse o creer cosas que le pueden causar algún daño afectivo o psíquico. Diferentes posturas y explicaciones, Tufi, en torno a este tema. Un daño afectivo o psíquico. Diferentes posturas y explicaciones, Al Tufi, en torno a este tema. y ahí le quisiera preguntar a Luis si bajo este argumento de que la contaminación de los ríos es el que está generando estos colores, le convence a la fe esta explicación de la ciencia. Ya estamos formándonos académicamente, ya no supersticiosamente. En el libro de Apocalipsis nos habla sobre estos temas, nos habla en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 14, nos dice: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a ser presente en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida la espada y vivió. Este pasaje muestra que el anticristo realiza señales extraordinarias, supersticiosas, y hoy vemos con lo que es la ideología del woke, la ideología progresista o la ideología de la izquierda rabiosa, esta ficción que nos quiere manejar. Hoy ellos nos dicen, ¿saben qué? Hoy hay un hombre-mujer, ya no hay, sino homosexuales, heterosexuales, gordos, flacos, negro y blanco, indígenas, raza, y ya nos entran en una confrontación. Entonces nosotros tenemos, como lo decía claramente, tenemos que verlo esto académicamente y con conocimiento. Las 10 plagas, también se habla de esto en la Biblia, y muchas personas han comparado lo que sucede con cometas, con asteroides, con los terremotos, con los accidentes aéreos que hemos visto últimamente, y ahora con estos ríos teñidos de rojo. La noticia de que un asteroide puede caer en el 2052, ¿no? Esto ha sucedido ya anteriormente, y esto lo hemos visto en el Antiguo Testamento, como les decía, ¿no? Con Moisés, en el libro de Éxodo, y miren, hasta hemos visto los casos de fuego con Elías. Imagínense, todo esto nos habla la Biblia, pero también nos indica que nosotros no podemos caer. Van a venir falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas a hablarnos sobre estos temas, para confundirnos.
Por eso que nosotros nos estamos formando académicamente con conocimiento. Si me permite, por favor, ahora, estas interpretaciones que tiene la Iglesia Evangélica, ¿no estarían causando temor, susceptibilidad, miedo en las personas? Como les digo, no estamos supersticiosamente. Aquí les estamos explicando con conocimiento. La Biblia dice, por falta de conocimiento pereció su pueblo. Y en el libro de Efesios nos dice, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. O sea, lo que les estamos diciendo, que evidentemente hoy nos van a venir a sorprender con señales, nos van a venir con prodigios, con milagros, pero no son de Dios. O sea, tenemos que saber discernir. Si no discernimos bien lo que es académicamente, lo que viene con conocimiento, y lo que es supersticioso o espiritual, no vamos a poder entender todo esto. Ahora, don Roger, que está con nosotros intentando darnos también la postura científica, al margen de lo que estamos observando y de las teorías que puedan generar, hay un detalle importante, don Roger. Esta explicación científica apunta a un solo lado, la mano del hombre. Es decir, ¿nosotros mismos estamos causando todo este desastre? Bueno, en el caso de estos ríos rojos que se derivan de las lluvias que erosionan laderas que tienen estos contenidos minerales, son más bien contaminación geoquímica. Podría decirse que es natural, aunque las lluvias excesivas sabemos que son un tema de producto del cambio climático, y ahí es donde tienen origen antropogénico. El hombre está metido en esto. Pero bueno, en general sí, el hombre tiene papel. A ver, en el caso de las plagas de langostas, que ha habido hace unos años aquí, ¿se acuerdan? En el sur de Bolivia y en el norte de Argentina. Bueno, el uso exagerado de pesticidas, de plaguicidas, que matan a algunos animales que se alimentan de las larvas de este tipo de insectos. Pues cuando dejen de ver los animales, pues las larvas proliferan, pueden salir grandes cantidades, nubes de langostas, que bueno, dan la idea que en la Biblia se ha dicho que eran castigos y todo aquello. Pero en aquel tiempo seguramente habían desbalances ecológicos por algún motivo. Pero en el tiempo actual, casi todos estos desbalances, desequilibrios del ecosistema, son debidos a la mano del hombre. En este caso, el uso exagerado de pesticidas que daña pues a todo ese equilibrio que tendría que haber entre unas especies que se comen a otras, a las larvas, etcétera, y están regulando todo. Pero cuando se pierde una especie, las otras crecen. Acuérdense el caso que ha pasado hace mucho tiempo con una enfermedad muy grave que era la fiebre hemorrágica en el Beni. La gente empezó a eliminar a las serpientes y a las aves de rapiña. Bueno, empezaron a aumentar la cantidad de ratas que tenían un virus, que se metían a las casas, empezaron a orinar los alimentos y el virus de la fiebre hemorrágica empezó a cundir. Entonces, todos son procesos de desequilibrio que está ocasionando el hombre, uno por falta de conocimiento eventualmente, y otro, a pesar de que conozca, sí lo hacen. En el caso de la siembra de materiales transgénicos, por ejemplo, en el Oriente, que provoca que los monocultivos se utilicen grandes cantidades de pesticidas, y con esto igualmente están dañando los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua matan batracios, matan peces, entonces que se alimentan de las larvas de los mosquitos. Bueno, como ya no hay quien se alimente, los mosquitos proliferan en cantidad y algunos son contaminados, entonces aparece en gran cantidad la fiebre amarilla, chikungunya, zika, etcétera, que coincide su aparición con el uso de estos pesticidas en gran cantidad cuando introdujeron los transgénicos. Entonces todo está conectado y tiene una base científica para explicar, y eso es lo que la sociedad tendría que conocer, porque solamente así es que explica cosas del ambiente, explicarse cómo es que aparece tanta fiebre amarilla por un tiempo. Tiene esa razón de manejo del ambiente. Entonces es importante lo que ustedes están haciendo como medio, tratar de difundir el conocimiento de modo que la explicación esté clara, pero no solo eso, sino se puede interpelar al Estado que tenga conductas y políticas para resolver estos problemas. Ahora, Roger, hace años no teníamos la costumbre de ver estos ríos rojos y usted está explicando una causa científica. Vamos a tener que acostumbrarnos a ver ríos rojos en mayor cantidad de aquí en adelante debido al cambio climático, la contaminación, y esto no se podrá definitivamente ya interpretar como señales bíblicas. No, bueno, quien quiera creer pues está en su derecho, pero la ciencia demuestra que esto no es así, y que más bien el hecho de conocer por qué ocurre, cómo ocurre, cuáles son los mecanismos, debía ir a las autoridades a generar políticas. Por ejemplo, normas para el uso de los ríos para los mataderos. Tienen que procesar aquello. Es más, un matadero moderno nunca echa agua de la sangre al agua, la reutiliza. La sangre tiene una
poderes enormes, nutricionales, farmacéuticos, que se utilizan para alimentos, para medicamentos en todas partes del mundo. Solamente aquí le tiran al río, ¿no? En el caso de los colorantes que utilizan las industrias, sobre todo las de cuero y las de telas, se tienen que hacer un proceso de reciclado dentro de un procesamiento dentro de la fábrica y recién tirar al río cuando esa agua ya está procesada y además controlada de que no tenga estos colorantes, porque estos matan a diferentes especies en el agua, llegan hasta los lagos y ahí nos están desequilibrando por completo. Entonces no tiene más bien que verse esto ya. No tenemos que acostumbrarnos, tenemos que interpelar a las autoridades para que pongan e impongan las normas y las hagan cumplir. Y haya más conciencia entre los industriales, entre los dueños de mataderos, para que cumplan las normas y así no vamos a ver ríos ni nada de aquello y vamos a vivir en salud. Para finalizar, por favor, señor Aruquipa, según su visión, ¿cómo deberíamos reaccionar ante estos fenómenos? Yo creo que debemos poner, primeramente, llenarnos de conocimiento, y la palabra de Dios dice que si alguien necesita sabiduría, pídalo de lo alto, que Dios lo tiene por sobra. Nosotros por eso estimamos a todos y recomendamos que Dios existe. Y muchos dicen, no, Dios no existe. Hablamos de la telecomunicación, las redes, y nos comunicamos. No lo vemos, pero sabemos que existe. Dios de la misma manera existe. Por favor, nos ha dado 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos a nosotros, amar a nuestro prójimo con nosotros mismos. Esas 2 recomendaciones nos pueden dar a tener mucho cuidado en discernir de los falsos y de los verdaderos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, don Luis Aruquipa, y gracias también por la conexión a don Roger Carvajal. Muchas gracias, conversando de este tema sin duda muy interesante. Hacemos una pausa aquí en vivo. Enseguida estaremos hablando de temas carnavaleros, Denise. Así es, pero no solo eso, sino también laberinto digital. Estaremos hablando de tecnología. Aguárdenos que ya volvemos.